Hola, en este video estaremos resolviendo algunos ejercicios básicos de estadística. Vamos a calcular media, mediana, medidas de dispersión, específicamente rango, varianza y desviación estándar. Y vamos a hacer unas tablas de frecuencia tanto para variables cualitativas como cuantitativas, utilizando herramientas de Excel. En este caso estaremos utilizando Excel 365 en español de México. El Excel en español de México es diferente al Excel en español de otras regiones, en el sentido de que las funciones estarán divididas por comas y no por punto y coma. Y entonces, comenzaremos en este ejercicio por calcular la media. Tenemos una muestra, se hizo una entrevista a 100 personas, a las cuales se les hizo la pregunta: ¿cuánto tiempo pasó entre el día en que su hijo o hija estuvo expuesto al virus de la varicela zóster y el día que comenzó a desarrollar síntomas? Vamos primero a clasificar la variable. En este caso, como estamos hablando de la diferencia entre una fecha y otra, la variable será los días. Y vamos a calcular la media. Recordemos que media y promedio son sinónimos. Y el promedio se calcula normalmente sumando todos los datos de una muestra y dividiendo entre el número de datos. En Excel lo podemos hacer así, por así decirlo, a mano. Y lo podemos hacer también con las fórmulas de Excel. Vamos a hacerlo de las dos maneras para aprender cómo se hace de ambas formas. Entonces, ponemos aquí abajo, en este cuadro de abajo, vamos a poner igual, suma, porque estamos en Excel en español. Si fuera en inglés pondríamos sum, y abrimos paréntesis y seleccionamos todos los datos de nuestra muestra. Cerramos el paréntesis y nos da que la suma es 1850 dividido entre el número de datos, que es 100, y nos da que la media o el promedio es 18.5. Si nosotros queremos hacer esto mismo utilizando las fórmulas de Excel, escribimos promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos también, cerramos el paréntesis y encontramos que el promedio es 18.5, como habíamos resuelto previamente. Aquí se puede ver las dos maneras en que se puede hacer. Obviamente es mucho más fácil utilizando las herramientas que Excel ya tiene para hacerlo. También podemos calcular la mediana. La mediana es el nombre con el que se le conoce al dato que se encuentra exactamente en medio de los datos de una muestra obtenida, siempre y cuando esta muestra esté ordenada en orden ascendente o descendiente. Entonces, podemos hacerlo de ambas maneras, como lo hicimos previamente con la media, haciéndolo a mano, o podemos hacerlo utilizando las fórmulas de Excel. Y entonces, primero lo que vamos a hacer, igual que hicimos previamente, es clasificar nuestra variable. Esta es una pregunta que se hizo a 45 personas, de las cuales se quiere saber a qué edad comenzaron a fumar. Por lo tanto, nuestra variable será edad. También puede ser años, en este caso años de la persona. Y entonces, la mediana que vamos a calcular aquí, la podemos hacer con fórmula de Excel. Existe la fórmula de mediana. Abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis y entonces sabemos que la mediana, utilizando la fórmula Excel, es 16 años. Dice que si ordenamos estos datos, el dato que estará a la mitad exactamente es 16. Y lo podemos comprobar. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos los datos, damos clic derecho, nos aparece un menú en el cual nos pregunta si queremos ordenar. Le decimos que sí, que lo ordene. Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. Es lo mismo y el dato quedará exactamente a la mitad de cualquier manera. Nos abre otro menú en el cual nos pregunta si queremos ampliar la selección. Si lo hacemos, lo que va a hacer es, este 1 lo va a mantener pegado, este 29, este 2 con el 27, este 3 con el 12, sin alterando el orden de la columna, que simplemente nos está diciendo el número de dato. Entonces no queremos hacerlo en este caso, dejamos la selección como está. Le ponemos ordenar y nos acomoda los datos. Como son 45 datos, el que estará exactamente a la mitad será el dato número 23. Buscamos el dato número 23 y efectivamente nos damos cuenta que es 16. Entonces la mediana es 16. Normalmente la media es el dato o el cálculo de nuestra medida de tendencia central que vamos a utilizar con mayor frecuencia, digamos. Sin embargo, en algunas aplicaciones la mediana es un dato mucho más fiable y vamos a ver un ejemplo de este tipo. Tenemos aquí una pregunta que se hizo, no una pregunta, en este caso estamos fabricando una camilla con una norma que dice que la camilla debe ser 40% de la estatura del usuario o usuaria, que en este caso nos referimos al camillero o camillera, a la enfermera o enfermero, al doctor o la doctora, paramédico o paramédica que está utilizando la camilla en ese momento. Y entonces
se le preguntó a una muestra de 60 y... aquí se nos faltó contar esto. Es una muestra de 79 personas. Nuestra muestra es de 79, al cual se le preguntó o se midió su estatura. La variable en este caso, pues por supuesto será la estatura. Y vamos a calcular su media y su mediana, como ya lo hemos hecho previamente. Entonces, para calcular la media, escribimos igual promedio. Abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis y nos da una estatura promedio de 1,76 metros. Si hacemos lo mismo, pero ahora calculando la mediana, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis y nos da una mediana de 1,70. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a calcular la camilla o la altura que tendría la camilla si lo usáramos usando la media o la mediana. Entonces, seleccionamos este dato, lo multiplicamos por 0.4, que es 40%, y entonces la camilla deberá medir 70 centímetros de alto si utilizamos la media. Si utilizamos la mediana, hacemos lo mismo, seleccionamos el dato, lo multiplicamos por 0.4 y nos da 68 centímetros. ¿Qué sucede aquí? Que tenemos una diferencia en una camilla de 2 centímetros que a lo mejor parece poco, pero al momento de estar tratando a un paciente, probablemente el tener una camilla 2 centímetros más alta de lo necesario puede causar que sea incómoda para la persona que está manipulando y puede generar alguna situación ahí. Entonces, para algunos casos de ergonomía como es en ocasiones se usa la mediana en lugar de la media por ser un dato que agrupa de alguna manera a un grupo mayor. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros utilizamos la mediana, probablemente para un médico un poco más alto o una doctora o una paramédica o paramédico o camillero o camillero o alguna enfermera o enfermero que esté utilizando la camilla, si es más alta o tiene una estatura mayor, no le será tan complicado manejar una camilla un poquito más bajita que a lo mejor una persona más bajita una camilla más alta. Entonces, en lugar de utilizar el de la media, utilizamos el de la mediana. ¿Por qué sucede este fenómeno? Si nosotros vemos la muestra, hay algunos datos muy altos, 2 metros, 1,95, 1,98, 1,95, 2 metros con 1. Estos datos están jalando la media lejos de exactamente la mitad de los datos. Normalmente en una muestra, cuando es muy aleatoria y es unos datos que se acomodan de forma que se le conoce como normal, la media y la mediana coincidirán más o menos. En este caso no es así. Están separadas por 6 centímetros, lo cual genera esta diferencia acá. Entonces, en ocasiones existirán unos datos que nos estarán moviendo a la media para un lado o para otro, sesgando nuestros datos hacia un lado o hacia otro, hacia lo más alto, hacia lo más bajo, y entonces provocará este tipo de diferencias. En estos casos será mejor o en algunas ocasiones será mejor utilizar a la mediana. Otros datos importantes son los percentiles. La mediana se conoce también como percentil 50 y hay otros percentiles con otro número. ¿Qué es el percentil? Es el dato que está exactamente en un punto que divide a la muestra de tal manera que exista 75% si es percentil 75, 50% si es percentil 50, 90% si es percentil 90, puede ser 10, puede ser lo que sea, datos inferiores. Entonces, si nosotros ordenáramos todos los datos, el percentil 50 será la mediana porque hay 50% de datos que son inferiores. Si nosotros calculamos el percentil 75, encontraremos un dato que estará dividiendo a la muestra de tal manera que hay un 75% de datos inferiores a ese. Y entonces, si nosotros utilizamos la fórmula de Excel percentil, abrimos paréntesis y entonces seleccionamos la muestra, como lo hemos hecho con las otras fórmulas. Ponemos coma y después de la coma vamos a poner el percentil que queremos. Como es 75 y hablamos de un 75%, ponemos 0.75 o 75% y nos va a dar que el percentil 75 es 1,90. Una persona que mida 1,90 tendrá a 75% de personas en esta muestra que serán igual o menor a él de estatura. Si ponemos percentil y buscamos el 90,
pasará lo mismo. Seleccionamos los datos, todos los datos de la muestra, ponemos coma, 90%, cerramos el paréntesis y nos va a dar que si una persona mide 1,99 tendrá un 90% de datos que serán iguales o menores a este. Y bueno, de alguna manera estas son las medidas de tendencia central que vamos a ver aquí. También existe la medida de moda. La moda es el dato que se repite en más ocasiones. Ese es muy sencillo. También tenemos una fórmula en Excel si queremos calcular la moda. Igual, moda. Y entonces seleccionamos nuestra muestra completa y nos va a decir cuál es el dato que más se repite. La desventaja del cálculo de la moda con Excel es que tomará la primera que encuentre. Va a buscar los datos que se repitan y aquel que se repite en más ocasiones va a ponerlo. Sin embargo, habrá muestras en las cuales hay más de una moda, es decir, hay más de un dato que se repite en más ocasiones que los demás, pero entre ellos se repiten la misma cantidad de veces. Cuando esto sucede, Excel no tiene la capacidad de mostrarte dos o más modas. Entonces, normalmente lo que tenemos que hacer es hacerlo a mano, buscar cuáles son los datos que más se repiten. Hay varias maneras de hacerlo. Una manera sencilla es ordenarlo y buscarlos manualmente uno por uno cuál se repite más. Efectivamente nos va a ayudar, sin embargo existirán casos en los cuales la fórmula de moda no será tan útil. Esta fue la primera parte de este video. Vimos las medidas de tendencia central y vamos a ver en el siguiente video las medidas de dispersión y vamos a construir unas tablas de frecuencias con variables cualitativas y cuantitativas. Muchas gracias y los veo en el otro video.